99 pasos hacia nosotros. Nosotros debemos hacer un pasito de fe. Debemos dar ese paso de fe para que en ese paso de fe nosotros podamos abrazarnos de Cristo Jesús. Yo no sé por lo que usted está pasando, problemas, dificultades. Dice la Biblia que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay luchas, no hay enfermedades, no hay oposiciones, no hay principado, no hay demonio alguno que pueda a ti, que eres comprado a precio de sangre. Jesucristo lo compró a usted y a mí a precio de sangre. De cuerpo a cuerpo el Señor sana las heridas. De cuerpo a cuerpo el Señor te ha demostrado a ti que cuando el diablo se levanta en tu vida, en tu familia, en tu hogar, tú debes decirle al diablo: hasta aquí llegaste. El Señor dice que el que confía en Él, como dice la Escritura, de su interior va a correr río de agua viva. A muchos le gana la depresión, a muchos le gana la angustia, a muchos le toma la duda. Cuando uno duda, mi hermano, entonces no está creyendo. Bienaventurados los que no vieron, dice el Señor, y creyeron. Usted debe creer para ver. Hoy la gente quiere ver para creer. Y Dios está diciendo que debemos creer primero. Aquí leímos en este pasaje que la fe es la certeza de lo que se espera. Yo vengo a la iglesia. Tú vienes a la iglesia creyendo, no dudando. Tú vienes a la casa de Dios y tal vez preparas tu adorno en tu casa para venir, o dejas cosas que hacer. Tal vez vienes rápido del trabajo y vienes a adorar a Dios y vienes creyendo que te vas a encontrar con Dios. Vienes creyendo, hermano, de que algo Dios va a hacer en tu familia. Viene creyendo usted y tiene la certeza, está sabiendo que lo que Dios le ha prometido a usted, de lo que usted le ha hablado a Dios en secreto, y Dios le ha confirmado a través del presbítero, del pastor, del profeta. Cuando usted viene a la iglesia, está creyendo que eso lo cual le ha dicho el Señor que iba a hacer, usted ya lo tiene, porque Cristo Jesús dice que para el que cree todo le es posible. Crea en el Señor Jesucristo. No le estoy hablando a una iglesia muerta, estoy hablando a una iglesia viva, a una iglesia que cuando vino a la casa del Señor se encontró con Él. ¿Quién es esa iglesia? Este lugar es donde nos reunimos, es un recinto donde venimos a adorar a Dios, pero tú eres la iglesia de Jesucristo. Y el Señor le dijo a Pedro: sobre esta casa edificaré la iglesia. El Señor quiere edificar tu vida. El Señor quiere inyectarte en esta noche fe, para que tú creas, para que tú veas las cosas que no son como si fueran. ¿Qué es lo que estás viendo hoy que no es favorable en lo natural? Pero Dios no es natural. Dios es sobrenatural y Dios se mueve en los casos imposibles. Yo predico a un Dios de casos imposibles para el hombre, para Dios posible. Para mí posible porque le creo. Y usted debe creer en el Señor. Pero sin fe, dice el 6, sin fe es imposible agradar a Dios. El justo por la fe vivirá. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando yo oigo palabra de Dios, entonces la fe llega a mi oído y creo. Yo debo creer a Dios. Este libro es el manual que Dios nos dejó, la santa palabra de Dios, en donde ella radica el poder de Dios, en donde Dios nos enseña todos los días que debemos ir a su presencia y que debemos, mi hermano, conocer
cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Dios siempre nos estará hablando a través de la palabra. En mi hogar, cuando voy a los secretos de Dios, en la iglesia, a través del pastor, a través de una alabanza, a través de una palabra profética, Dios nos está hablando continuamente, porque Él nos ama, y con amor eterno yo te he creado, dice el Señor, y te he prolongado mi misericordia. La misericordia de Dios es grande, y Dios sabe que hay gente que muchas veces duda, y es muchas veces como la ola del mar que lleva de un lado hacia el otro, pero Dios está queriendo que nosotros entendamos que Él es el autor y Él es el consumador de la fe. Jesucristo fue quien patentó la fe. Él te dice que crea. En esta noche el Señor está diciendo a este pueblo que pida a Dios creyendo, no dudando. Cuando vayas al cerrarte en los secretos, ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve la oración en secreto te va a recompensar en público, dice la palabra de Dios. Dale ese aplauso para el Señor, más fuerte. Bendito Dios. El apóstol Pablo le decía a su hijo espiritual Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti y no lo dejes apagar. Nosotros debemos pasar momentos con Dios en los secretos, porque es de donde en los secretos Dios nos recompensa en público. Jesucristo hacía las cosas bien en secreto. Entonces, cuando hacía las cosas bien en secreto, el poder de Dios se manifestaba sobre su Hijo Jesucristo. Jesús pasaba horas con Dios y segundo pasaba con los hombres. Él tenía que levantar a un paralítico, decía la palabra, el paralítico caminaba. Él tenía, mi hermano, que decir la palabra y el ciego era sanado. Los leprosos eran sanados por la palabra, porque él pasaba horas con Dios. Cuando nosotros pasamos momentos con Dios, seguramente vamos a creer en la palabra de Él. Y vamos a entender, mi hermano, que a esta tierra vienen presidentes y se van. Vienen, mi hermano, legisladores y se van. Oh, maestros, vienen artistas de cine, cantantes, vienen y se van. Pero sabemos que Jesucristo es el único que dijo que al tercer día Él resucitaría de los muertos, y resucitó para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Él nos enseña, mi hermano, que todo lo que está en la palabra es real y que todo puede pasar, pero la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios está vigente. El Señor dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos Dios está contigo. ¿Ves? Tú crees que Él no está a tu lado, pero Él sí está a tu lado. ¿Cuánto tiempo el Señor ha estado ahí contigo y tú no te has dado cuenta? Aún en los momentos difíciles, aún en los momentos, mi hermano, de tribulaciones. Algunos esperan sufrir la gran tribulación, pero en este tiempo, mi hermano, hay tribulaciones, hay luchas, hay oposiciones del diablo, pero la Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Permanezca en la fe de Cristo Jesús. No saque la mirada de Jesús. No quite la mirada de Jesús. Yo debo ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto Jehová me ha ungido para dar vista a los ciegos, para predicar libertad a los cautivos, para pregonar el año agradable de Jesucristo. El Señor nos ha llamado a pregonar el año agradable a nosotros también. Él a pregonar el Evangelio. ¿Qué es Evangelio para usted? ¿Una religión? No.
Evangelio es una relación. Es una relación con Dios. Significa buenas nuevas de salvación. Dios quiere traer buenas nuevas de salvación a tu casa, a tu familia. Pero el cambio, ¿por quién empieza? El cambio empieza por mí. Yo debo tener fe en el Señor para cambiar cosas que a Dios no le agrada. Yo debo tener fe para cambiar cosas, mi hermano, que tal vez no le agrada a mi familia. Entonces, ¿yo cómo gano a mi familia para Dios? ¿Cantando corrido todo el día? No. Yo gano a mi familia para Cristo como un testimonio. Yo debo ser testimonio. Yo debo venir a la iglesia, yo debo buscar de Dios, yo debo orar por ellos, yo debo, mi hermano, tener fe en las cosas que no son como si fueran. Tú vienes a la iglesia y ves que tu esposo no quiere saber nada con Dios. Que viene a la iglesia y se levanta, vas a tu hogar y está cada vez peor y le pides al Señor, Señor, ¿cuándo será que vas a cambiar a ese cabezón? No quiere saber nada contigo. Pero tú tienes que aprender a ver las cosas que no son como si fueran. Y aunque llegue, mi hermano, la lluvia temprana, porque algunos vienen a la iglesia y reciben milagros, reciben sanidades, reciben prosperidades, pero hay algunos, mi hermano, que por ahí vienen a lluvia tardía. Se tarda un poco del Señor, pero no quiere decir que se ha olvidado de ti. Es que está tratando contigo. Hay gente que viene a la iglesia y que también no le abre el corazón a la palabra de Dios. No cree como debe creer, cree a medias. No cree como tiene que creer. Y Dios no quiere un poquito de nosotros. Dios no quiere la mitad de nosotros. Dios nos quiere completo. Dios quiere que te apartes de aquello lo cual te separa de Dios. Hay gente que a veces viene a buscar a la iglesia fuerzas, y eso está bueno. Viene usted a la iglesia tal vez a buscar la respuesta de Dios. Pero hay gente tal vez que en la semana ni siquiera se acordó de buscar a Dios, ni de orar por la noche, ni de orar por la mañana, o ni de buscar ni de leer la Biblia y ir a la iglesia. Y es prolongada, mi hermano, se prolonga. No creyó cuando le contaron que Jesús había resucitado. Ellos habían oído de Jesús tantas cosas. Ellos habían visto milagros. Ellos habían visto maravillas. Ellos habían visto tantas cosas de Él. Pero no podían creer que podía resucitar. Y Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos. Y se le aparece en ese momento ahí a Tomás y le dice: Tomás, ven. Pon tus manos aquí, en mis manos. Toca mi costado. Ahora creo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios. Mucha gente quiere ver para creer las cosas. Y vuelvo a repetir, valga la redundancia, usted tiene, mi hermano, que creer en los planes que Dios tiene para su vida. Jeremías 1:5 dice: yo te escogí del vientre de tu madre y te di como profeta a las naciones. Usted no vino solamente a esta tierra, hermano mío, hermana, para cumplir algo aquí en la tierra, de tener a su familia. Aquella mamá de engendrar hijos, de tener hijos. No, usted vino a esta tierra para encontrar y descubrir el propósito que usted tiene en Dios. Hay un propósito de Dios con su vida. Dios tiene un plan con usted y usted debe buscarle para Él, hacerle saber qué es lo que tiene Dios para usted. ¿Cómo saber lo que Dios tiene para mí si yo no le busco en los secretos? Jesús era la cuarta vigilia y Jesús estaba orando y Jesús estaba pidiendo al Padre fortaleza para todas las cosas que Él hacía. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza y Jesús pasaba tiempo con Dios, tiempo con su Padre. Cuando llegaban, sus discípulos estaban durmiendo. Y nosotros no debemos dormir, porque si dormimos, mi hermano, el Señor puede venir y nos puede encontrar durmiendo. Usted esté velando, y a su esposa se le ha concebido que se vista de vino fino, resplandeciente para recibir al Rey. Debemos recibir al Señor todos los días. Decirle: Señor, yo sé que me cuesta, yo sé que no puedo muchas veces, Señor, pero yo voy a cambiar mi
mi mentalidad pequeña. Y voy, Señor, a pedirte que ensanches el sitio de mi mente, Señor, y que caban muchas cosas más ahí. Porque hasta lo que te atrevas tú a creer, entonces vas a lograr. Tú tienes que creer. Dios le dijo a Abraham, yo te haré padre de una gran nación. Lo sacó de Ur de los Caldeos, y cuando Abraham salió, había desierto. Muchas veces tú tienes promesa de Dios y sales y ves desierto. Ves una realidad la cual el diablo te está demostrando, pero no está divisando a un futuro que Dios quiere hacer cosas con tu vida. Abraham pasó muchas cosas en el desierto, pero no, mi hermano, desistió de lo que Dios le había dicho. Él había escuchado la voz de Dios, él había oído la voz del Dios Padre. Cuando Abraham no podía tener hijo con la mujer que amaba, con Sara, el Señor le dijo: Abraham, sal de tu tienda, mira las estrellas del cielo, las puedes contar. Y empezó a contar las estrellas, y eran muchísimas. Perdió la cuenta. Así, Abraham, será tu descendencia. Así dijo Abraham, será tu descendencia como la arena del desierto. Yo no sé si para alguien esa palabra, pero yo creo, mi hermano, que debemos aferrarnos a Dios, anclar nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestras metas al trono de Dios. Usted tiene que aferrarse a Dios. La diestra de Dios me ha sostenido. Él nos sostiene por su mano derecha. Y debemos creer de que la diestra de Dios es poderosa. Como decía mi esposa, no confiamos en un brazo de carne, estamos confiando en un brazo poderoso. Dios extiende su mano y su misericordia para la casa de Él. Somos pueblo de Dios adquirido, nación santa. Tú eres gran cosa para Dios, y el diablo viene muchas veces a ponerte cosas en la mente que no vas a hacer ese levita, ese salmista que Dios dijo que ibas a hacer. El diablo viene y te dice y te predica: no vas a llegar a ningún lado, no vas a predicar la palabra, no vas a poder porque eres la oveja negra de la familia, porque tú ya no cambias más. ¿Y sabes cómo Dios te habla? ¿Cómo el diablo te habla? Usando a alguien de la familia, usando a algún vecino, usando a algún compañero de trabajo, a alguien del barrio que te vio en la condición que estabas antes y ahora no puede entender o no puede poner sobre ti esa fe y decir: este realmente cambió. Pero no importa lo que diga la gente, sabemos que debemos ser testimonio. Nosotros los pastores somos muy apretados. Y siempre, hermano, uno habla de aquí, otro habla de allí. Siempre el diablo va a levantar una mentira paralela para que la fe, mi hermano, tuya no se incremente y el diablo te tenga debajo de su pie. Pero hoy hay una palabra que Dios viene a traerte, y Dios te dice que te creas rey, que te creas sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, porque Él te adquirió con sangre preciosa. ¡Oh, aleluya! Solo los muertos no adoran a Dios, pero los que están vivos le adoramos en espíritu y verdad. Oh santo Dios, no te detengas, avanza, avanza, dice el Señor, porque hay mucho aún que conquistar. Tú tienes que conquistar para Jesucristo tu familia. No debes dejar las cosas a medio terminar. Dios quiere que termines la obra que Él te encomendó a que hagas. Mira que te mando a que te esfuerces y que seas valiente, dice Dios. Yo estaré contigo. ¿Quién puede en este tiempo cambiar a Dios por una telenovela? Cambiar el momento de estar en Dios por alguna actividad que no sea la iglesia. No, hay gente que cambia a Dios muchas veces por cosas y quiere ser levantado y quiere que Dios le responda, pero muchas veces a Dios lo dejamos a un ladito. Yo debo ir a la casa de Dios y levantar manos altas.
y decirle: Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que yo haga? Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Somos peregrinos en esta tierra. Al hombre le fue dado una sola vida y luego el juicio. Y todos los jóvenes que hay aquí, acuérdate, joven, en los días de tu juventud, porque recuerda que algún día Dios te juzgará. Cuando comencé el camino del Señor, estaba apartado de Él de niño. Éramos muy humildes, una familia muy humilde. Mi madre estaba muy enferma de cáncer en los pechos, cáncer de mama. Ella estaba en una situación muy deplorable en los años 84, 83. Éramos idólatras, adorábamos a todos los santos que había, pero nosotros vivíamos en derrota. Mi padre no podía llevar el alimento a la casa, no había trabajo para él. Salíamos a pedir, éramos muy humildes. Mi madre enferma. A veces comíamos una vez al día, a veces no comíamos. Pasamos mucha necesidad. Pero una vez en medio del dolor, una vez en medio del problema, en medio de la circunstancia de mi familia, llegó una mujer a casa con muchos niñitos, a golpear la puerta, la mano a la puerta de mi casa, y salimos nosotros corriendo, disfrazados ellos de payaso, y todo lo que uno hace, lo que representa aquella maestra de escuela dominical, que hace una labor tan fantástica y tan hermosa, con una paciencia que solamente Dios puede dar a una maestra de escuela dominical. Y llegó esa maestra a nuestro hogar y golpeó la mano de nuestra casa y salimos nosotros. Y lo dijeron: queremos invitarle, decir a mamá si le deja ir para ir a aprender la palabra, y van a tomar chocolate, y van a comer esto y aquello. Y nosotros contentos entramos y le dijimos: mamá estaba muy enferma, nos dejó ir. Comenzamos a ir a la escuela dominical. Dios comenzó a tratar en nuestros corazones. Éramos 4 hermanitos en ese entonces, chicos con mucha necesidad, y comenzamos a contar a nuestra maestra lo que pasábamos en nuestro hogar, la necesidad, como mi madre estaba. Y en ese momento, al transcurrir el tiempo, dibujábamos, teníamos nuestro cuadernito, nos daban, llevábamos cosas a la casa, nos ayudaban. Le predicaron a mi madre al tiempo. Ella fue a la iglesia, comenzó a buscar de Dios, comenzaron a orar por ella. Anterior a eso, nosotros llevábamos las prendas de ropa, como dice la palabra, que al apóstol Pablo le llevaban prendas, paños, y ponía las manos, hoy ocurrían los milagros. Así mismo nosotros llevábamos una blusa de mi madre o un jean, y ella comenzó a tener mejoría. Comenzó a ir a la iglesia, comenzó Dios a liberarla, comenzó Dios a sacar todo demonio que ella tenía, comenzó, mi hermano, a hacer una obra la cual los médicos no podían hacer. Por eso yo puedo contarte hoy lo que Dios hizo en mi madre, porque mi madre hoy está viva y tiene 60 años, y esto pasó hace casi 28 años, casi 30 años, y hoy ella está predicando el Evangelio de Jesucristo, a quedar sana, y a que cáncer y agónico que tenía tomado mi madre. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no predicar de este Cristo de gloria? Bendito que vive. No se acaba la vida hasta que Dios no diga. Él es el que nos da la vida y Él es el que nos quita. El diablo viene a poner espíritu de muerte, el diablo viene a traer enfermedad, pero tú no naciste con la enfermedad, tú no naciste con la depresión, tú no naciste con la angustia. Jesucristo es grande. Dice que por sus heridas hemos sido nosotros curados. En mi adolescencia, te cuento un poco de mi testimonio, lo que Dios hizo en la familia. La adolescencia tiende el adolescente muchas veces a querer experimentar. Escúchame, adolescente, aún jovencita, vendiendo su cuerpo, aún viendo los jóvenes, la droga y el alcohol, jóvenes que en la iglesia estaban y se apartaban
apartaron. Dios conmigo tuvo misericordia. Me aparté mucho tiempo en mi adolescencia. Pero ¿sabe una cosa? Dios siempre me llamaba. Y Dios me llamaba con cuerdas de amor. Podía, mi hermano, estar entre amigos, podía estar con familia, pero cuando iba a mi habitación y me acostaba, sentía un vacío. No había nada que pueda llenar ese vacío. Porque ese vacío lo puede llenar Jesús nada más. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Mi madre en ese entonces estaba muy firme en la iglesia, iba a la radio, predicaba en otros lugares. Ella tiene el don de evangelismo, evangelista, y canta también. Ha hecho CD también de música. Dios la ha levantado grandemente. Y recuerdo de que mi madre me invitaba a la iglesia y yo iba una vez al mes cada tanto. Y yo tenía mucho orgullo, yo era activo, tenía de todo, mi hermano. Dios me sacó de muchas cosas. Y en una de esas oportunidades me invita un día a la reunión a la iglesia y llega un profeta a la iglesia. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y vivirás confiado. Cree a los profetas y serás bendecido. Yo recuerdo en una iglesia grande, ahí en la Castellana, Mariano Costa, donde me bauticé de jovencito. Recuerdo haber estado cruzado de brazos, había mucha gente, estaba al fondo. Y justo el profeta estaba predicando y estaba dando su sermón, su mensaje, como yo estoy predicando ahora. Y justo yo entro por la puerta y al fondo con una campera negra y estaba así, comiendo chicle. Vio como los adolescentes a veces no respetan la palabra. Y están comiendo chicle y están haciendo globo. Y por ahí están hablando y no respetan la palabra. Así estaba yo mascando chicle y mirando al predicador. Pero no me había acordado, porque uno no se acuerda de dónde Dios había salvado a mi madre y la familia. Uno se olvida muchas veces de todas las cosas que Dios hizo. Porque cuando uno tiene fuerza, cuando uno se cree que todo puede y se lleva el mundo por delante, no le da cuenta a nadie y está con esa altivez la pone el diablo. Y así cayó el diablo de ahí arriba también. Como un rayo cayó hacia la tierra. Porque se halló mentira en él, orgullo, altivez. Y yo recuerdo que estaba allí, que el profeta paró un mensaje, me llamó, me dice, joven, tú que estás allí en el fondo, vení, me dice. Yo no me hacía, como quien dice, lo coge el cargo, yo estaba así, masticaba chicle, y miro para atrás, a ver si todavía llamaba a otro, no, era yo, y me llama. Me llamó el profeta, y yo con vergüenza, paso adelante, delante de toda la gente, y comienza a darme palabras. Yo no sé si no lo he visto en ningún servicio donde se predica la palabra de Dios, lo que pasó conmigo en ese momento. Porque me llama y paró el mensaje y digo, le dice, joven, el Señor me dice que tiene esto para tu vida, Dios te va a llevar a predicar a naciones, vas a ir a provincias, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Comenzó a hablarme el profeta de parte de Dios. Cuando Dios habla y Dios promete algo, Dios lo cumple. Dios no es hombre para mentir, hijo de hombre para arrepentir, y se dice la palabra, Él lo cumple. Y me llamó. Y yo me doy vuelta, mi hermano, y cuando al tiempo, a los años que me afirmo en el Señor, pude leer la palabra donde cuando viene el ángel de Jehová le dice a Sara, a la esposa de Abraham, le dice, Sara, el año entrante vas a dar a luz a un hijo. Y Sara dice que se rió. Y yo cuando me doy vuelta y termino de que el profeta me dio las palabras, no era porque no había tomado la palabra, era porque yo sabía la condición que estaba dentro y cómo estaba mi vida desordenada. Y yo me doy vuelta y le digo al Señor entre mí, en mi espíritu, en mi mente, le digo, a mí el Señor me va a usar así como estoy. Y pego la vuelta y me voy. Y Dios, después de ese tiempo, comenzó a tratar en mi vida. Comenzó Dios a llamarme. Comenzó Dios a llamarme, a inquietarme. Comencé a ir a la iglesia. Conocí a mi esposa en la iglesia. Nos casamos, tenemos 4 hijos. Él es el más pequeño. Tengo una nena y 3 varones. Y hasta ahí nomás. Digo yo, hasta ahí nomás. Y resulta de que Dios comienza a tratar con mi vida. En ese momento comienza Dios a liberarme, comienza Dios a sacarme todo lo que tenía, y comencé, mi hermano,
a enamorarme de Dios, como lo estoy ahora. Enamorado de Dios, de estar en su presencia, a comenzar, mi hermano, a alabar a Dios, a cantar, porque el Señor me dio el don del instrumento, poco el teclado, poco la guitarra, cantar también. Y Dios comenzó a usarme en la música. Y con el tiempo Dios comienza a usarme con la palabra, a predicar. Me busquen como evangelista, comienzo a viajar a otros lados, comienzo a predicar en otras iglesias. Dios comienza a usar mi vida. Y comienza Dios a demostrarme que todo lo que el profeta de parte del Señor me había hablado, todo se comenzaba a cumplir al pie de la letra. Por eso cada palabra que es soltada aquí a través del Señor, tú tienes que tomarla y atesorarla en tu corazón. Se va a cumplir. Lo que Dios dijo en tu familia, en tus hijos, se va a cumplir. Dios dijo que iba a traer a tu esposo, lo iba a sacar del alcohol, lo va a traer. Dios dijo que iba a traer a tu esposa, a tus hermanos, a tu abuelo o a tus primos. Dios lo va a traer, porque Dios quiere que nadie se muera o del infierno, sino que todos accedan al arrepentimiento. Hay arrepentimiento para el hombre de Dios. El principio de la obediencia es el temor a Dios. El principio de la sabiduría también es el temor a Dios. Tema al Señor. No le tenga temor al diablo, téngale temor a Dios. Porque el diablo ha sido derrotado, siempre ha sido derrotado. Pero hay algunos, mi hermano, que el diablo los tiene derrotados. No tienen en consideración cuán grande Dios tenemos. Por eso hoy vengo a hablarte acerca de la fe. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a ti que iba a hacer? Estuve en la santería, pastor. Estuve en la brujería. Estuve apartado de Dios tanto tiempo. Y ahora vengo a la iglesia. ¿Dios me perdonará? Claro que sí. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿Sabes quién se acuerda de quién le ha fallado a Dios? Aquella persona la cual muchas veces duda de Dios, duda de lo que Dios puede hacer. Hay gente que va al pasado y tiene, mi hermano, cargas por el pasado, y Dios dice: tal vez tú te acuerdas de lo malo que hiciste en el pasado, pero yo ya no me acuerdo más, dice el Señor. He echado todo esto al fondo de la mar. Todo aquello lo cual te turbaba, te ataba. ¿Para qué volver al pasado para recordar aquello malo que te hace mal? Uno tiene que testificar de dónde Dios le sacó, lo que Dios hizo. Pero no, mi hermano, estar remordiéndose en el pasado. Yo voy a volver a hacer lo mismo, porque dice que no cambio, porque me está hablando el diablo a la mente muchas veces. Y uno oye más la voz del diablo que la voz de Dios. No oiga la voz de Dios. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. En Dios son todas hechas nuevas. Cuando viene una persona a la iglesia, donde tengo la oportunidad de pastorear, yo veo un edificio de una persona en donde yo puedo, a través del Espíritu Santo, demostrarle, enseñarle a esa persona a encontrar su destino, su propósito en Dios. ¿Para qué está? Sacarle esos bloqueos de la mente que el diablo les pone, y muchas veces se menosprecia. Hay mucha gente que se menosprecia, que cree que no va a cambiar, y Dios dice: sí. Hay alguien que te está hablando al oído y que te dice que no va a cambiar, y tú hablas con tus labios y tu fe llega por los labios a tu oído, y tu negatividad también llega por los labios a tu oído. Entonces el diablo es un padre de mentiras, y viene a traerte mentiras, y viene a ponerte cosas en la mente. Pero Dios esta noche me trae para decirte de que te levantes, de que creas, de que todo, mi hermano, tiene su tiempo. Va a pasar necesidades, luchas, pruebas. ¿Quién dice, mi hermano, que el varón de Dios no es sufrido? El varón de Dios, la mujer de Dios, la varona de Dios, debe pasar por luchas, debe pasar por pruebas, debe pasar por dificultades. Pero no quiere decir esto que Dios se ha ido de ti.
Es que Dios te está preparando. Usted ve al hermanito que viene por primera vez y está con todo el amor de Cristo y alaba a Dios y quiere venir a la iglesia y barrer el templo y quiere pintar y quiere limpiar, quiere trabajar, quiere hacer algo. La mujer también. Y le dura, mi hermano, 3 meses. Después ya escucha carga, después ya la primera vez uno viene, se enamora del pastor, de la pastora, como siervo de Dios, ¿no? Y dice que lindo, qué buenos siervos. Después viene, hermano, viene la lucha, la prueba, vienen los comentarios y uno comienza, hermano, a ver de manera diferente. Imposible que no vengan tropiezos, dice la palabra. Pero hay aquellos por cuales vienen los tropiezos. Es mejor que se le ate una soga al cuello con una piedra de molino y se eche al mar, dice la palabra. No se encuentre usted peleando con Dios. Usted venga a la iglesia y ponga la mirada en el Señor. Sabe que usted va a pasar muchas cosas, pero Dios le va a dar la victoria. Dios le va a dar la victoria. No es, mi hermano, que usted no va a llegar a la meta, sí, pero sigo a la meta. Pero sigo hablando, yo no sé cuáles son sus sueños, yo no sé cuáles son sus anhelos, yo sé los míos. Y puedo afirmarle y contarle y testificarle de que Dios realmente ha sido maravillosamente conmigo fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él va a ser fiel. En el 2012 viajó a Chile a través de una palabra profética. Y yo estaba esperando confirmación de Dios porque había venido un profeta y me profetiza 2 países. Me había profetizado Paraguay y Chile. Y en la junta pastoral es donde tengo mi pastor presidente, el Isidro Casanova. Ese día el pastor dice, va a haber un viaje a Chile. 15 pastores van a viajar. Y yo, muy direccionadamente, la voz del Espíritu Santo, que Dios me dice, ahí te voy a enviar. Uno cuando empecé el viaje, fuimos 5 a la capital de Chile, a Santiago de Chile. De 5 quedamos 2 que fuimos al sur de Chile, donde fue azotado un gran terremoto en el 2012, 7.7 la escala de Richter, un terremoto que sacudió Chile en el 2012 y que repercutió en una zona pesquera en el sur de Chile, en Curanilahue, en un pueblito donde hay montaña y donde las casitas están arriba de las montañas, en donde tronó el mar, los pescadores, los que están ahí, los hermanos, no sé, yo estaba pescando porque es una zona pesquera, y dice, el mar tronó, y se precipitó una ola de 11 metros y entró hacia las costas de donde estaban las casas, arriba de la montañita, y no le dio tiempo a mucha gente. A las 12:20 de la noche, un terremoto 7.7. A las 3 de la mañana, un tsunami donde podía usted, hermano, hablar con madres que habían perdido sus hijos, con esposos que habían perdido sus mujeres, sus hijos, abuelos que habían perdido a la mujer ya abuelita, y Dios envió desde Santiago de Chile, que viajamos nosotros 3 a Buenos Aires, y otro pastor y yo viajamos al sur de Chile. Tremendamente el dolor en ese momento a donde Dios nos había enviado, en donde nosotros muchas veces aquí no podemos, mi hermano, a veces reconocer o gustar qué bueno es lo que Dios nos da en nuestra nación argentina, de poder predicar el Evangelio libremente, en libertad de culto, donde no suceden esas catástrofes como suceden en ese lugar. Y a veces nosotros renegamos, a veces gente reniega de Dios, a veces uno reniega del ministerio, y en ese lugar, hermanos en Cristo, habían perdido tantas cosas. ¿Quién es un lugar muy predicado? Al menos donde fui. En una gira están predicando. En la otra está con un megáfono. Enfrente hay una iglesia, en la otra esquina hay otra. Allí en la cima de la montañita hay otra iglesia. Y así, mi hermano, es muy predicado. Pero hay gente que es muy dura en la nación chilena. Pero sabe una cosa, Dios envía siempre a gente. El día que estuve en la casa y me alojaron en la casa de una familia, un matrimonio estaba apartado del Señor, su hija se había ido con otro, con un joven, y había desaparecido de la casa, estaba muy dolido. El matrimonio estaba sin congregar, el esposo no quería saber nada. Ese día me alojan en esa noche.
Y comienzo a hablarle al varón de Dios y comenzamos a entablar una conversación y comenzamos a cenar y comencé a hablarle del Señor y la fe yo sé que viene por el oír y el oír la palabra de Dios y comencé a hablarle y comenzó, la esposa se va a atender al otro hijo y comienzo a hablarle y el hombre comienza a romper en llanto y comienza a descubrir todo lo que había sucedido, lo que había pasado en la iglesia, las heridas que tenía. Dios siempre nos envía al lugar con un propósito. Dios te va a enviar a ti a donde vayas con un propósito. El matrimonio fue una vigilia en donde prediqué en esa vigilia. El matrimonio pasó de rodillas al Señor, entregó su vida, volvieron a la iglesia nuevamente. No me dejaban venir después la gente de allí. Qué lindo poder hacer la voluntad de Dios. Qué lindo tu joven que estás hoy aquí, jovencita tú que estás aquí, que Dios quiere levantar tu vida, que Dios quiere restaurarte, que Dios quiere hacerte una guerrera de Dios, un guerrero de Dios, que quiere que lleve la bendición a tu hogar, que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Tenga fe en este Cristo de gloria, no desista la fe, no baje los brazos. Van a venir lucha y pruebas, pero aférrese al Señor. El que pone la mano sobre la mancera del arado y mira hacia atrás no es digno, dice el Señor. ¿Qué era la mancera del arado? Un buey tiraba la mancera del arado. Para que usted sepa más o menos como un manubrio de bicicleta y un surco, algo que surca la tierra. Y cuando te das vuelta y va, se desvía el surco, mi hermano. Entonces Dios dice, no quite la mano de la mancera del arado, no suelte. Si Dios le llamó, sufra penalidades, pase lucha, pase pruebas, pero recuerden, hermano, que después de una tormenta abrazadora se levanta una tormenta, se levanta lo que sea, Dios siempre llega a tiempo y viene la luz, siempre viene el sol de justicia. Nosotros no somos los que retrocedemos, somos los que avanzamos, porque lámparas a mis pies tu palabra, Señor. Lumbrea todos mis caminos, Padre bendito. Y termino con lo último. La Biblia relata que los discípulos de Jesús estaban echando fuera a un demonio. Querían echarlo fuera. Tenía ataque de epilepsia este joven. Y estaba mi hermano ahí tratando de sacar el demonio. Y trataban ahí en ese momento. Yo me imagino que cantaban coritos. Lo daban vuelta de aquí para allá. Pero no quedaba libre. El padre desesperado porque este joven muchas veces le agarraba un ataque de epilepsia y era tirado al fuego, otras veces era tirado en el agua y muchas veces su padre tenía que venir y sufrir viendo a su hijo de esa manera. ¿Qué es lo que no hace un padre por su hijo? ¿Qué es lo que no hace una madre por su hijo? Hace todo. Y tu hijo estaba así y los discípulos estaban queriendo sacar y no podían. El padre fue a donde estaba Jesús y le dijo, mira, tengo un hijo tal, así, está así, y tus discípulos están tratando de liberarlo y no pueden liberarlo. Jesús va, echa fuera al demonio por la palabra. Lo soltó el demonio que lo tenía atado, quedó libre y se lo entregó a su padre. Y los discípulos, yo me imagino, ¿por qué, Señor, no pudimos sacarlo? ¿Qué pasó? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, a ese problema, a esa enfermedad, a ese diablo que está atormentando tu mente y tu corazón, apártate de mí, y se apartará. Va a ser desarraigado en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué es un grano de mostaza? ¿Cuánto tuvo un grano de mostaza? Un grano de mostaza es pequeñito, usted lo puede tener en su mano. Es así chiquitito, pero cuando crece el grano de mostaza, es una hortaliza que crece más o menos más de 2 metros y pueden los pájaros hasta anidar en él. ¿Qué es lo que quiero decirte? De que debemos nosotros tener fe, creer al Espíritu Santo de Dios que está con cada uno de nosotros. Debemos creer, debemos oír la voz del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se va a manifestar y va a venir y te va a hablar. De hecho, hoy te está hablando el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te está hablando hoy. Ahora, hermano, ¿cuántos conocen la historia del Titanic? ¿Alguien conoce la historia del Titanic? El Titanic era un transatlántico, un navío
que partía de Europa rumbo a Nueva York. Precioso, en el 1900. Y dice, hermano mío, de que el Titanic tenía un timón muy pequeño y no podía mirar con precisión. Y dice que a la alerta de los icebergs, de los témpanos de hielo, llegó una alerta. Y cuando llega la alerta, el capitán no toma recaudo de la alerta. El Titanic impacta contra uno de los témpanos, los compartimentos se llenan y el Titanic va al fondo. Pero creo que el rescato de esta moraleja que quiero hablarte y decirte es de que así es el Espíritu Santo de Dios con nosotros. El Titanic nunca llegó a Nueva York. ¿Por qué? A veces nosotros no llegamos a lo que Dios quiere que lleguemos. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios nos habla, nosotros no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Entonces después nos hundimos. Y viene la hecatombe, viene el problema, viene la circunstancia, y lo hundimos y tocamos fondo, y después decimos, Dios, ¿qué pasó? Que no me advertiste. Y Dios te estaba hablando a través del predicador, Dios te estaba hablando a través de la radio cuando escuchaste al predicador, o a través de una alabanza. Dios siempre nos está guiando a través del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios siempre nos habla. Amén. El Señor dijo, yo no los dejo huérfanos. Yo me voy, pero envío a vosotros al Espíritu Santo, aquel que les va a consolar. Amén. Si tú estás triste, hay tiempo para todo eso, dice la palabra de Dios. Pero no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Amén. Dice la alabanza. Aleluya. No puede estar triste. Voy a leer Éxodo capítulo, después lo ves en tu casa, 7 versículo 9. Y dijo Moisés a Faraón, dígname indicarte cuánto debo orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti, de tus casas, y que solamente queden en el río. ¿Sabe qué dijo Faraón? Mañana. Yo no entiendo por qué un juicio había venido sobre la tierra de Egipto, sobre los egipcios, las 10 plagas que Dios dio. Y Faraón dice, mañana, porque quiero vivir un día más con las ranas. Imagínense ranas en la sopa, ranas en la cama, ranas en la pantufla, no sé lo que usaban, ranas por la ropa, ranas en todos lados. Apestaba la rana y Faraón viene, Moisés dice, dígame decirte cuándo quieres ser libre de la rana. Mañana. El Señor te dice, ¿cuándo me va a entregar aquello que te ata, aquello que no te deja ser feliz, aquello lo cual viene a darte? Dios te trae comisión de pecado, de arrepentimiento, y a veces no viene el arrepentimiento y dice, mañana, porque quiero seguir un día más con esto. Seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, oigamos la voz de Dios, tengamos fe a la palabra de Él, que encierra vida, encierra presencia, encierra poder, sanidad, milagro. Todo está aquí. Usted quiere que su vida sea próspera, bendecida espiritualmente, familiarmente, matrimonialmente. Vaya a la palabra de Dios. Lea la Biblia y póngale un freno a su moral. Téngale miedo, téngale temor al Señor. Porque Dios dice que tiene nuestra vida esculpida en el hueco de la palma de su mano. No se cae ninguno de nuestros cabellos sin que Dios no lo sepa. Y Dios sabe por la situación que está pasando. Por eso en esta noche ponerte de pie y levantar tus manos. Yo voy a invitar a los músicos si podemos alabar con una alabanza. Y yo quiero en esta noche que todos podamos cerrar nuestros ojos y levantar nuestras manos y adorar a Dios y decirle, Señor, yo te doy gracias. Porque creo, Padre bendito, de que mi fe, Señor, será aumentada, Padre. De que yo haré, Padre Santo, el propósito que tú me has llamado, el cual tú me has llamado, Señor. Yo creo, Señor Jesús, de que todo aquello lo cual el diablo me ha perseguido, se ha levantado contra mí, contra mi familia. Señor, yo voy a hacer, Padre Santo, oídos sordos a lo negativo. Voy a oír la voz tuya, Señor, que me da buenos, Señor amado, propuestas para